La actividad artística. Existe una manera de relacionarnos con la belleza, la que se produce a través de la capacidad de hacer objetos en los cuales la belleza se manifiesta. Estas son las capacidades artísticas. Una parte de lo que es el arte puede entenderse como la presencia de la belleza en una obra. Esta obra es, en cierto sentido, única y por eso se le denomina creación. El arte no es un producto de la naturaleza, sino una creación producida por la actividad humana. La finalidad que persigue el artista es muy clara: la creación de una obra, escultura, pintura, filme, canción, poema, etc., que produzca en sus receptores diversos sentimientos, emociones y pensamientos. En un sentido, la obra de arte tiene la misma realidad que los objetos, ocupa un lugar en el espacio y transcurre en el tiempo, pesa, suena, se instala en la tridimensionalidad o se imprime en las dos dimensiones del plano. Sin embargo, no está entre nosotros y las cosas como una cosa más. No está allí como adorno, no se ofrece para el uso. Simplemente está ahí de una manera única. Podríamos decir que descansa y, sin embargo, su presencia irradia un dinamismo capaz de arrancarnos de la indiferencia, una fuerza que nos impone, convocándonos. Los artistas y el arte. El término artista se utiliza para identificar a la persona que realiza obras de arte. Fue a partir del Renacimiento cuando tal condición empezó a ser tenida más en cuenta y asociarse como unos rasgos estilísticos y habilidades personales, en relación con una actividad en el campo de la pintura, la escultura, la arquitectura o cualquier otra clase de manifestación artística. Esto no nos impide calificar también de artista a cualquier individuo, anónimo o no, que esté detrás de un objeto que calificamos como obra de arte. Pero a medida que lo individual domina sobre lo colectivo y sobre todo que la obra de arte se juzga como fruto de una elaboración personal y libre, se fortalece el concepto de artista. Por eso, tiene sentido la identificación de los nombres y el estudio de las biografías de los artistas, aun cuando participan del lenguaje y de las aspiraciones de su época, constituyen el referente humano detrás de la pieza artística que admiramos. El proceso de creación artística. Las obras de arte nos suscitan emociones y reflexiones, pero sobre todo, cuando estamos frente a una de ellas, tenemos la intención de comprenderla, es decir, de descubrir aquello que su autor nos quiso comunicar. La comprensión de una obra de arte depende, entre otros elementos, del proceso intelectual y técnico que encierra su elaboración, por un lado, y por otro, de las circunstancias personales y sociales que confluyen en ese momento en su creador. Los estudiosos del arte han planteado la existencia de dos teorías extremas a la hora de dar razón de la creación artística. Según la teoría clásica, la creación procede exclusivamente de la inspiración o de la musa. Recordemos al poeta griego Homero al inicio de la Ilíada. Canta, oh musa, la cólera de Peli de Aquiles, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes, y a ellos mismos los hizo presa para todos, los perros y todas las aves. Homero, Ilíada, canto 1. Según esta teoría, el artista simplemente sería un medio por el cual se manifiesta la fuerza misteriosa del arte, una voz a la que hoy llamamos inspiración. Habla el poeta para que pueda develar y comunicar los mismos misterios de la naturaleza. La teoría contraria sostiene, fundamentalmente, que la creación procede de una operación mental que corresponde a una serie de reglas de la composición. En la actualidad, se considera que el artista se vale de un mundo subjetivo, sueños, fantasías y deseos, y de las operaciones de su intelecto para hacer brotar su obra. En ella, suele revelar las circunstancias propias del contexto al que pertenece y la manera como lo afecta y las interpreta. Teorías artísticas. En virtud de los múltiples parámetros que intervienen en la producción de obras de arte y en la configuración del artista, las piezas que se conciben corresponden a los factores sociales, políticos, religiosos, económicos, ideológicos, estéticos o culturales que conforman un momento histórico. A continuación, nos vamos a centrar en las dos teorías estéticas que han determinado el quehacer artístico
hasta comienzos del siglo XX. Estas son arte como mímesis o imitación y arte como expresión. Alberto Durero, Liebre, 1502. Esta acuarela es uno de los ejemplos más destacados de la representación fiel de la realidad en el arte. Arte como mímesis. Como ya lo hemos visto, la mímesis puede entenderse como el interés de representar en las obras de arte aquello que observamos en la realidad. En otras palabras, es tarea del artista hacer aparecer en la obra aquello con lo que tenemos que ver en la vida cotidiana para que gocemos al identificarlo. Al modelo de arte como mímesis corresponden obras que nos sorprenden por su alto grado de realismo. En ellas, las cosas aparecen como una duplicación óptica. Además, el sujeto que observa la obra no debe recurrir en lo posible a su capacidad de inferencia para descubrir lo que se representa. En otras palabras, el artista muestra la realidad de manera objetiva. El modelo mimético del arte es concebido como un modelo progresivo, pues en el interés de representar la realidad como la observamos, los artistas han desarrollado una serie de técnicas que nos permiten experiencias de efectos equivalentes a las proporcionadas por los objetos y las escenas reales. Por ejemplo, se especializaron en el manejo del color y la luz para dar volumen y textura a sus imágenes y perfeccionaron sus obras demostrando avances en el tratamiento de los contornos. Además, podemos pensar en los grandes logros alcanzados en la representación mimética gracias al descubrimiento de la perspectiva durante el Renacimiento. Con la perspectiva, dejamos de suponer la profundidad del espacio y la disposición de los objetos en él, es decir, que llegamos a la comprensión espacial de una escena representada como lo hacemos en la realidad. Sin embargo, uno de los problemas a los cuales se enfrentaron la pintura y la escultura miméticas, en su interés por captar las cosas tal y como los vemos, fue la representación del movimiento. Un artista que quiere encarnar el movimiento se vale de una serie de códigos que nos permiten inferirlo. Por ejemplo, el cabello o el vestido flotando en el espacio pictórico nos lleva a suponer que el artista quiso representar a un personaje desplazándose. Sin embargo, los límites que suponen la pintura y la escultura para la representación del movimiento se superan a través de otro medio artístico, el cine. Antes del desarrollo de la perspectiva, los artistas dibujaban de un tamaño más pequeño aquello que querían que percibiéramos como más lejano. A lo largo del siglo XIX, se idearon diversos mecanismos que producían imágenes en movimiento, como el kinetoscopio de Edison, que permitió ver a través de un pequeño visor una sucesión de fotografías. Pero, a finales del mismo siglo, el aparato ideado por Auguste y Louis Lumière, denominado cinematógrafo, fue el que tuvo más éxito para la consolidación del nuevo arte. El cine comenzó por ser un espectáculo mudo y en blanco y negro. Podríamos entonces señalar como conquistas de la representación mimética el paso al cine sonoro y a color. Desde entonces, los progresos técnicos han acompañado el crecimiento del fenómeno cinematográfico, hasta que se ha convertido en un arte industrial de grandes dimensiones. A ello han contribuido los intereses de las productoras, el perfeccionamiento del color, el sonido y el tamaño de la proyección. La mímesis o la imitación es una teoría estética que nos permite comprender el desarrollo del arte occidental, desde sus inicios en la Grecia antigua hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, si bien el interés principal del arte como mímesis es reproducir la apariencia externa de la realidad, también los artistas, desde la práctica de la imitación, han buscado hacer que la belleza se manifieste a través de lo imitado, es decir, romper las meras apariencias y salir de ellas para que la belleza nazca.